Hola a todos, mi nombre es Alvinch y hoy vamos a hablar sobre los DJs. ¿Músicos que no saben tocar ningún instrumento? ¿Es eso posible? ¿Se les puede considerar músicos? Eso es de lo que voy a hablar hoy. Además, independientemente de la opinión que tengas al respecto, la realidad es que los DJs cambiaron completamente en la manera en la que se ha producido la música de los últimos 30 años. Así que hoy les voy a explicar cómo. ¡Empecemos! Pero antes les quiero hablar de una aplicación que me ha ayudado a dejar de ser tan hippie y ganar dinero extra. Se llama Binomo y es una plataforma muy segura para hacer trading y solo necesitas un celular o una computadora con internet. Y mi parte favorita es que tiene una versión demo gratuita que viene con $1000 de dinero ficticio que puedes usar para estudiar y aprender cómo funciona sin arriesgar nada. Por ejemplo, después de estudiar su versión demo, estuve analizando la gráfica para hacer un movimiento acertado. Aquí voy a invertir $50 y voy a predecir que la tendencia es que va a bajar. Y así es como generé un ingreso de $91.50. Claro que entre más practiques en la plataforma, mejor funciona, y para eso puedes entrar al link que está en la descripción. Y hay que tener en cuenta que es una aplicación para mayores de edad, porque el trading conlleva riesgos si se practica de manera irresponsable. También me gusta que tienen soporte de las 24 horas y les recomiendo que chequen las redes sociales de Binomo porque tienen torneos y mucha información que estoy seguro que les puede ayudar. Y ahora sí, continuemos con el video. La idea para hacer este video inició cuando estaba produciendo mi álbum solista. Y en un momento caí en cuenta de que lo normal es que imaginemos que producir un disco se ve más o menos así. Cuando la realidad es que por lo menos en mi caso se veía más o menos así. Y caí en cuenta de lo mucho que ha cambiado la manera en la que pensamos sobre cómo hacer música en los últimos 30 años. Y eso me hizo recordar un video que vi hace muchos años en el que Henry Rollins se burlaba de los DJs. I don't know which came first, shitty rave music or the drugs, okay? Like, did these guys come up, get their Macintosh computers out and hire DJ Fuckhead and get a drummer to come in and go, doo, 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 doo. Okay, thank you, you can leave. They've sampled it. Doo, 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 doo. Fuckhead, DJ Fuckhead. I have no talent. I know talent. No talent. I play other people's records. There is nothing like going to a Euro music festival and hanging out with these like super self-important guys who carry suitcases of records. And what are you? I'm a musician, man. I'm a DJ. You're a fucking thief of music. You're a record player. Henry. Esas son las palabras más equivocadas que he escuchado viniendo de la boca de un músico en un buen rato. Así que Henry, para explicarte por qué estás tan profundamente equivocado con tu opinión que es un poco boomer, tenemos que viajar al 11 de agosto de 1973. Que fue la noche en la que el DJ jamaiquino-americano llamado Kool Herc hizo una fiesta de regreso al colegio en el Bronx, en Nueva York. Y durante su set él decidió hacer algo diferente, que fue que en vez de poner las canciones completas, él puso en loop solamente los breaks de las canciones. Porque él notó que en la rumba los breaks era la parte de la canción donde la gente se volvía más loca. Entonces decidió hacer una rumba que fuera solo de breaks para que la gente se volviera más loca y así tener una mejor fiesta. Y así fue como inició el hip hop. I started out with lean back, dance back, clap your hand, stomp your feet. That part right there with the break, boom, I had to come in with bongo rock. Pues entonces, ¿qué es el break? El break es la parte de las canciones en las que la batería o la sección rítmica se quedaban tocando solas y los demás instrumentos desaparecían por un tiempo. Y los breaks eran muy utilizados en el funk, como ejemplo más claro de esto, James Brown. Y luego los MCs empezaron a rapear encima de estos breaks y así fue como nació la idea del sampleo. Es decir, utilizar las grabaciones hechas por otras personas dentro de tu propia música y crear algo nuevo con eso. Entonces fueron los DJs los que iniciaron la idea del sampleo, que es una técnica de producción musical que se utiliza muchísimo. Y esto me hace pensar mucho en cómo las limitaciones son como gasolina para la creatividad. Y de hecho una técnica de enseñanza musical medio avanzada
es ponerle al estudiante el reto de componer o tocar música con algún tipo de limitación muy grande. Por ejemplo, tocar un solo de guitarra con una sola cuerda o inventar una melodía con solo 3 notas y ese tipo de cosas. Porque cuando estás limitado de esta manera, eso te obliga a buscar soluciones a esas limitaciones y eso te obliga a pensar diferente. Y la creatividad se encuentra pensando diferente. Eso no se lo inventó Steve Jobs con su eslogan. Entonces, si eran los 80s y querías grabar un disco, pero no tenías presupuesto ni para un estudio, ni para micrófonos, ni para instrumentistas, ni para instrumentos, pues estabas jodido. Pero tal vez lo que sí tenías era discos. Entonces hubo gente que encontró la manera de hacer discos utilizando otros discos. Y es fascinante porque esa limitación terminó convirtiéndose en todo un nuevo paradigma en la manera en la que se produce música, que inició en una fiesta de regreso al colegio en el Bronx en el 73. Y es que si lo piensan, uno a punta de samples podría ser una canción en la que el bajo lo está tocando Charles Mingus, el piano lo está tocando Bill Evans, la batería la está tocando el gran Vinny Colaiuta y tú estás cantando encima. Y lo que a mí más me gusta es que eso convierta el acto de escuchar música en parte de la composición. Entonces, en vez de pasarte horas estudiando guitarra, puedes pasarte horas escuchando música diferente para buscar cosas que te puedan gustar, que puedas utilizar en tu propia música. Y ahora yo sé que muchos de ustedes, incluyendo a las autoridades, se estarán preguntando si esto es un robo. Pues sí, no, depende de cómo lo veas. Una manera de verlo es que toda la música es un robo de otra música. Y pues yo sé que una de las cosas que más se aprecian en el arte es la originalidad. Precisamente porque es muy difícil de lograr. Por ejemplo, yo podría en este momento tocarles una tonada muy original que no se parezca absolutamente en nada a algo que hayan escuchado antes. Pero eso no significa que mi tonada haya sido buena o que le vaya a gustar a alguien. Y eso es porque la música es una conversación. Más que robar, lo que hacen los músicos es pararse en los hombros de gigantes. Es decir, que toda la música que hacemos es una respuesta a la música que vino antes de nosotros. La cruda realidad es que todos los músicos usamos la música de alguien más en nuestras composiciones, solamente que antes se hablaba en términos de licks, riffs, frases, ideas, motivos. Y la única diferencia entre lo que hacemos ahora y lo que hacíamos antes es que antes no se hacía con grabaciones, porque era una tecnología que no se había inventado. Por ejemplo, en la música clásica existe algo llamado variaciones, que es algo que Beethoven se la pasaba haciendo, que era básicamente coger la composición de alguien más e irle agregando o quitando cosas para transformarla en algo nuevo, es decir, un remix. O sea que si Beethoven estuviera vivo hoy en día sería DJ, o por lo menos usaría samples, o por lo menos haría remixes. Y lo que es muy divertido es que ahora hay un montón de videos que muestran quién sampleó a quién con ejemplos. Además hay páginas web y aplicaciones con bases de datos en los que uno puede buscar cualquier canción y te muestra qué otra canción sampleó. Y esta técnica que inició con los DJs se ha esparcido a todos los confines de la música. Por ejemplo, el gran Cerati. En mi charla con el buen Tweety González, quien fue productor de Cerati y de Soda Stereo y tecladista de Soda Stereo, él me contaba que algo que hacía Cerati en las giras o viajando por el mundo siempre era buscar discos y comprar discos en los lugares más raros posibles. Y así es como fue poco a poco creando una colección de discos que podía eventualmente samplear en su música. Y pues la música de Cerati es súper diversa, original y maravillosa y está llena de samples. La espera me agotó. Y si lo piensan, esta idea de coleccionar música antes del internet era básicamente como jugar Pokémon, solo que con discos.
Aunque con el internet hoy en día no tenemos que andar viajando por todo el mundo para encontrar música rara. Está toda aquí. Lo que me lleva de nuevo al momento en el que estaba produciendo mi álbum y me di cuenta de que por lo menos el 90% de lo que suena son samples. Por ejemplo, el piano y el violín de esta canción la saqué de un disco viejo de mi abuelo. Y también una vez hice una composición orquestal, pero utilizando solo samples y no instrumentos de verdad. Porque toda esta idea de los samples terminó evolucionando en toda una industria de grabaciones que están hechas específicamente para ser sampleadas por alguien más. Y lo que hacen es que en vez de grabar canciones enteras, graban a un músico profesional interpretando una nota. Y luego la misma nota pero con otra intención. Y luego la misma nota pero con otro volumen. Y así sucesivamente con todas las notas que tiene el instrumento hasta crear algo que hoy en día llamamos instrumentos virtuales. Hay instrumentos virtuales que suenan mejor que otros, por ejemplo las baterías son mucho más fáciles de convertir en instrumentos virtuales que un violín o una guitarra. Por ejemplo, aquí tenemos un instrumento virtual y si toco una sola nota es indistinguible de un instrumento real. Pero si empiezo a tocar frases se empieza a notar que no es un instrumentista real tocando. Y tal vez por eso es que sigue siendo un poco más popular utilizar como secciones de discos, pero también se utilizan ese tipo de samples, de hecho es como una mezcla de todo. Entonces, ¿se puede llegar a ser un músico bueno sin siquiera tocar ningún instrumento? Totalmente sí, y de hecho se puede ver muy claramente cómo la música se ha ido cada vez más hacia el lado del diseño que de la interpretación. Y pues realmente la composición musical es como un tipo de diseño y cada vez eso se hace más evidente. Ahora, no todos los DJs son necesariamente músicos, sobre todo los que se dedican a hundir la barra espaciadora. Pero si lo piensan, no toda la gente que toca guitarra son músicos tampoco, entonces es la misma vaina. La diferencia es que estamos en un punto en el que la idea de qué es un instrumento musical se vuelve un poco difusa, porque un computador puede ser un instrumento musical, un tocadiscos puede ser un instrumento musical, cualquier cosa con la que puedas hacer música es un instrumento musical. Solo que es un poco raro decir que mi instrumento musical es el computador porque los computadores no son algo que consideremos instrumentos musicales, aunque sí lo sean. Aunque obviamente te va a ayudar mucho si sabes tocar alguno de los instrumentos de los tradicionales. Hay muchos productores que hacen mucha música y ni siquiera saben tocar una escala en el piano, que han producido mucha música utilizando una técnica para niños que yo llamo esta sí, esta no, que es usar únicamente las notas blancas del piano y si quieres tocar un acorde lo único que tienes que hacer es tocar una nota sí, una nota no, una nota sí, una nota no y puedes hacerlo en cualquier parte y ya tienes todos los acordes que van a estar en la tonalidad correcta. Y si quieres cambiar de tonalidad pero se te dificulta porque no sabes tocar piano y te dan miedo las teclas negras, pues hace más de 30 años que los teclados vienen con unos botones de transponer que te permiten tocar en cualquier tonalidad sin que tú tengas que pensar en algo que no sea do mayor. Así que los DJs sí son músicos. Eso es todo por hoy. Adiós. No olvides suscribirte dándole clic en la campanita y tampoco olvides escuchar mi nuevo álbum que acaba de salir. Acabo de sacar un nuevo sencillo, abajo les dejo todos los links y si quieres apoyarme para que siga haciendo este tipo de videos puedes apoyarme en Patreon y hacer parte de mis directos privados para charlar conmigo y nada, nos vemos en el próximo video.